¿Qué es la radioafición? Es una afición, como dicen, de entrega para las comunicaciones. Es un voluntariado de servicio. Y el voluntariado de servicio quiere decir de que uno está en las condiciones de prestar a través de la radiocomunicación, en onda corta, en sistema satelital, en señales digitales, para atender los servicios que nuestra población, el país y el mundo lo requiera. En épocas de desastres es importante la participación, porque la radio se ha probado durante muchos años que es el único medio de comunicación que subsiste cuando se destrozan todos los sistemas de comunicación convencional. Esto pasó en 1970. Yo soy uno de los sobrevivientes de esa época en que trabajó en mi tierra, al servicio de mi población y llevando la ayuda conveniente, con gratos amigos y profesores, con la misma población que colaboraba cuando era necesario. El primer radioaficionado que llega acá a Huaraz es un padre sacerdote americano, el padre Benito Meyer, de la congregación de los benedictinos, instalando en Los Pinos, que era un alojamiento que compran ellos e instalan eso para poner el seminario San Francisco de Sales en ese lugar. La amistad de mi papá, que el doctor Víctor Ramos Guardia, era médico de ellos, y los primeros contactos con ellos son a través de él, y yo, que era aficionado a la radio, a la electricidad, acá dentro de la casa, yo era radioescucha de la onda corta y todo esto, me dicen, vamos a visitar al padre, que tiene mucho interés en saber cómo te has animado para la radio. Mi papá quería que sea médico, pero yo quería ser electricista. Entonces, nace ahí la radio, y los padres, muy gentilmente, yo con los 12 años, me regalan un equipo de la Segunda Guerra Mundial que habían traído de stand-by. Me dicen, Víctor, para que puedas aprender. Y vaya usted a Lima, y nos dan la orientación a mí y a mi papá para presentarnos ante el Radio Club Peruano y el Ministerio de Interior para sacar una licencia. Mi problema era que tenía 12 años, pero la invitación decía que sí, podía tener esa posibilidad de ser radioaficionado. Así que saqué mi licencia y durante toda mi juventud la dediqué a hacer radio a diferentes puntos del país y el mundo, guiado por el padre Benito Meyer, que era también profesor mío en el colegio, y llegó ese 31 de mayo. Yo ya había terminado mis estudios en el año 69 con la primera promoción de San Benito. Y me llevé el equipo, me llevé un equipo de radio que ellos me prestaron para las comunicaciones en la casa con Lima, y el equipo que teníamos acá quedó en casa. Y mi padre fue el que nos comunicábamos todas las tardes a las 5 de la tarde. Llega el 31 de mayo, yo siento el temblor fuerte, estaba en Lima, y prendo la radio para poder ver si podía comunicarme con mi papá para saber qué es lo que pasaba. Y no se lograba la comunicación. Y de repente llega una información en el Radio Club Peruano
y me dicen, estaba Tres Toronto, que era Benito Meyer, preguntando por ti, Víctor, y necesitan comunicarse urgentemente contigo porque en Huaraz ha desaparecido. Yo puse la frecuencia en la que estaban conversando porque la primera comunicación que hizo Los Pinos fue a su monasterio a Estados Unidos. Estados Unidos recibe la llamada de alerta de la zona de Huaraz y la envía por teléfono a Lima. No es directamente la información. Luego la recibimos nosotros y yo con el enlace que tengo empezamos a recabar información y el teléfono que servía para las comunicaciones para el Ministerio de Salud y el centro de la Cruz Roja, porque antes no había defensa civil ni algo parecido. El centro de operaciones se centraba con la Cruz Roja peruana, que estaba a cargo del mismo gobierno, también con voluntarios. Mi casa se llena en Vista Alegre de huaracinos que están ansiosos por saber qué es lo que pasaba acá en Huaraz. Ya se había filtrado por información de radio, broadcasting, la información del desastre. Y el padre Benito va dando información. A las 5:15 yo logro escuchar a mi papá desde Los Pinos. Él estaba a cargo de la presidencia de el grupo de médicos de acá del hospital. Él estaba, no había el bendito director en esos momentos, él asumió la dirección con los otros colegas y estaba dando los informes de cómo estaba Huaraz. El problema grande de ese movimiento sísmico, pero no conocía a nadie todavía sobre el problema que se suscitaba en Yungay y en otros lugares. Yo pude hablar con él y tener la información para dárselo a los huaracinos que estaban a mi alrededor. Fue grande la sorpresa cuando a las 6:30, 7 de la noche, se presenta ante mi casa, en la casa, el general Grados, que era el representante de la Cruz Roja, parte del gobierno, y me dice, usted es el señor que está hablando con Huaraz, yo necesito que me acompañe. Voy a salir esta noche con el primer convoy de la Cruz Roja para ver si podemos llegar, porque la cosa es muy especial. Y me dice, ¿usted ha llevado instrucción preliminar? Sí, señor. ¿Es radioaficionado? Sí, señor. ¿Ha terminado su secundaria? Usted es teniente de transmisiones desde este momento. Y me pusieron mis galones y me trajeron acompañándolo con un equipo en un jeep, como en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes han visto combate, más o menos se dan la idea de ese tipo de jeep, con el equipo de radio y un convoy de camiones del ejército especiales que venían con medicinas y alimentos. Trajinamos y yo tenía la misión de transmitir toda la información para la Cruz Roja y el gobierno. Con el carro que venía con trochas en sitios que eran camino de herradura y todo eso. A los 2 días llegamos acá a Huaraz para poder instalar la central de comunicaciones y el centro de apoyo para la Cruz Roja. Ya se había dispuesto el almacén donde la casa de la señora Colomba, que era la vicepresidenta de la Cruz Roja. Mi papá era el presidente en ese momento de la Cruz Roja y estaba atendiendo en el hospital.
y se delegó en esa forma con la radio. La radio sirvió con la unidad móvil esta militar para poder pasar la información de todo lo que sucedía en el camino, las poblaciones que necesitaban, las necesidades de esa gente. Y cuando llegamos acá a Huaraz me dijeron, ¿dónde está su casa para instalar el equipo? Fue dantesco ver las caras de amigos, de señoras con los hijos al costado llorando y la ciudad destrozada. Llegamos acá a la casa y pudimos acomodar en el jardín, la casa era bastante grande, la estación de comunicaciones, que sirvió para la intervención de diversos ministerios que necesitaban centros de comunicación. Mediante la estación que montamos aquí fue la que también apoyó para poder habilitar el aeropuerto de Anta, que fue donado esos terrenos por la Cámara de Comercio. Es triste que los huarazinos olvidemos a esa Cámara de Comercio que puso los terrenos. Y en periodo de 3 años, eso se hizo en menos de 3 días, con el empuje de la gente que trabajaba allí, voluntaria, la maquinaria que estaba ya inicialmente moviendo tierra. Si hubiéramos tenido, como en el Hospital Víctor Ramos, que ahora lleva el nombre de mi padre, eso para poder salvar vidas y lo otro para traer ayuda, hubiera sido quizás diferente. La prevención es importante en nuestra zona. Y el trabajo de la radioafición fue la clave para llevar el apoyo, no solamente nacional, sino hablando con las estaciones internacionales a través del Radio Club Peruano, entidad que nos ayudó muchísimo para las comunicaciones. La radioafición es una cosa muy importante. Mi padre fue radioaficionado, mi mamá también, mi hermana que vive en Estados Unidos también sacó su licencia. Y yo que era el aficionado y que les contagió esta enfermedad maravillosa de la radioafición, fue la que me motivó para poder servir junto con mi familia a mi querida Huaraz. Estuve acá 1 año porque había ingresado ya yo a la Universidad de Ingeniería en lo que era comunicaciones, y formamos acá el Radio Club Peruano Huaraz con las personas que querían montar ese servicio de voluntariado. Se tenía a 3 sacerdotes benedictinos, que era el padre Benito, o a 3T, el hermano Hilario, o a 3H, el padre Agustín Davis, o a 3 Dinamarca. Se nos unió a nosotros el señor Guillermo de la Cruz, que trabajaba en Cáritas, que fue una de las manos derechas para ayudar acá, o a 3 Radio. A un querido compañero de estudios, que es Pablo Macario Gargate, o a 3 Italia. Estaba mi mamá, que era a 4 AFD, y mi hermana, o a 4 América Holanda España. Se unió a nosotros un ingeniero que venía del Cusco, que era Juan, me olvidé, o a 7 América Santiago. Y el señor Tien, que es un geólogo que estuvo en Ticapampa, o a 3 kilómetros. Todos con licencia, y cada uno con los equipos de radio que pudimos montar.
Eso fue para prevenir si hubiera otro desastre, y más aún, preveniendo de que ojalá que Palcacocha no se viniera. Pero todas las cosas tienen su inercia de subir y después bajar. Yo tuve que ir a Lima a proseguir mis estudios en comunicaciones, en radiodifusión, a donde me dediqué a trabajar. Y venía todos los fines de semana y hablábamos con mi papá todos los días. Y él contaba las anécdotas tan especiales de la reconstrucción. Y más aún, recuerdo mucho esas primeras palabras de informes a través de la radio que conllevan la angustia de un médico desesperado para poder abastecerse junto con sus colegas y miembros de ese hospital el apoyo que necesitaba nuestra ciudad. La radio fue un medio que después acá en Huaraz también sirvió con la estación de Radio Huascarán con Pancho Sotelo, que la rehabilitamos inicialmente para que llevara los mensajes locales. Esa fue una labor también de la gente civil, no de gobierno, sino civil, que ponía lo que tenía al servicio. Tenemos el problema de que siguieron la situación de no tener equipos de radioaficionados acá, desaparecieron, todo bancas. Yo fui el único que quedó, pero no me iba a quedar tranquilo hasta que coordinamos con el Radio Club Peruano hace 3 años la formación de un Radio Club filial acá en Huaraz. Y logramos hacer lo que no se había conseguido desde hace tiempo, dictar los cursos de radioaficionados virtuales. Fue el primer curso virtual y pudimos juntar 12 personas que se interesaran en sacar su licencia. De esas 12 personas las encauzamos como es servicio, que estuvieran vinculados con instituciones. Tuvimos 3 personas de la Cruz Roja, de la cual activamente queda uno, que es Oscar Vega. De lo que es el SAMBU, tuvimos 2 personas. De ese grupo de SAMBU queda una persona en Chimbote y otra acá en Huaraz. 2 personajes o 3 personajes del Rotary Club de Huaraz, entre los cuales me cuento yo, mi hijo Alfonso Ramos García y César Cifuentes. Y teníamos la posibilidad de trabajar con los Scouts, empuje de jóvenes nuevos donde se podían ocultar, donde tenemos a Julio y Juan Carlos Figueroa, que está presidiendo el actual Centro de Radioaficionados Locales. De esas 12 personas, tenemos 9 estaciones ya armadas, más Pablo Macario, o A3 Italia, que está en la zona de Caruazo. También hemos motivado a otros 2 radioaficionados, uno en Moro, para habilitarle su licencia, y otro en Chimbote. Un logro especial que conjuntamente con el voluntariado de servicio hace que nuevamente la radioafición en estos momentos de crisis esté lista para servir. Y lo más importante, con equipos de comunicaciones que cada uno ha solventado. Por supuesto que el Radio Club nos ha apoyado con un equipo que
que tenemos para un caso de emergencia, y yo, que era coleccionista de equipos, sirvieron los que yo tenía para poder motivar a los muchachos para el inicio de el tener equipos. Pero todos ellos han pasado un examen en el INICTEL, parte de la Universidad de Ingeniería, y están certificados. Y lo más hermoso es que este 31, recordando la labor de los radioaficionados de todo el mundo, de los radioaficionados en especial, de los que se participó acá en Huaraz, tenemos un certificadito, una QSL que decimos los radioaficionados, Día de la Amistad Internacional, 50 años del terremoto en Ancash. Vamos a participar, y ya está promocionado internacionalmente, para poder salir las 9 estaciones de Huaraz, más las que he mencionado de Moro y Chimbote, y la de Carhuaz, para poder hacer las transmisiones durante los días 29, 30 y 31, entre las 5 de la tarde y 8 de la noche, en las frecuencias entre 7080 a 7140, para que todas las estaciones del mundo puedan contactar con el mínimo de 3 estaciones de la zona, y podrán hacerse acreedores a una tarjeta de confirmación especial que estaremos editando a nombre de nuestra Huaraz, agradeciendo al mundo el apoyo tan grande y especial que tuvimos, y a través de la radio los mensajes que recibieron ellos y que hicieron eco para poder extendernos la mano. Gracias a quienes participaron conjuntamente con nosotros. Gracias a este lindo pueblo a quien queremos de corazón. Gracias a todas las personas y amigos que se fueron ese año 70, llevándose el mensaje de esta hermosa ciudad. El poder conjugar a través de esta catástrofe la amistad que debemos cultivar todos en los momentos más necesarios. Y lo más importante que yo recibí del Rotary Club de Huaraz, que me ayudó en esta formación de este club, también junto con la Cruz Roja, es dar de sí antes de pensar en sí. Gracias.